Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Trayendo con mi voz. Con mi fe. Con su fe, usted trae a Dios a la escena y Dios le dará la petición de su corazón esta mañana. No resista al Espíritu Santo. Y sé, con mi fe. ¡Aleluya! ¡Rompa esa mano! Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. ¡Oh! ¡Conmigo! Y mi milagro recibiré. Con mi fe, con mi fe.
traerá a Dios a la escena. Traerá el Espíritu Santo a su vida. Y va a recibir la petición de su corazón. Aleluya. Con mi fe. Con mi fe. Algo está cayendo. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Me llamo Ana Lucía Aponte y me congrego aquí en Ebenecer, en la calle 34. Mi pastor se llama Osvaldo Tona y quiero contarles mi testimonio, lo que a mí me pasó antes de yo venir aquí a esta iglesia. Yo andaba en el mundo, hacía tantas cosas, desastres, que lo que el enemigo le dice a uno que haga, fumaba, hasta tomaba. Y el Señor Jesucristo me sacó de esas cosas malas. Entonces me vine buscando del Señor en la iglesia católica, buscando a Dios, pero ahí no lo encontré porque ahí eran imágenes y yo le clamaba esas imágenes y me di cuenta que nunca me oyeron porque, como dice la palabra en el Salmo 115, que fue donde me abrió los oídos, que tienen oídos y no oyen. Entonces yo clamándole a ella, no, jamás en la vida. Entonces cuando yo trabajaba ahí en el mercado San Juan y yo escuchaba las predicaciones del hermano Gardona cuando pasaba ahí y yo quería entrar. Y salía a las 12 del mediodía y me metía ahí detrás de los hermanos para que dijeran que yo también era una creyente y como que si fuera evangélica. Entonces un día llegué hasta la puerta, estaba una hermana ahí, era día de domingo, y le dije, hermana, ¿uno no puede ahí entrar en pantalones? Me dijo, no. Y si quiere, oiga de ahí afuera, me dijo ella. Yo le dije, bueno, no importa. Le dije, yo voy al mercado, me compré un vestido en ese tiempo y el día domingo me vine para acá. Cuando me vine para acá, bueno, ahí estaba ahí el hermano predicando, el hermano Gardona, de la mujer del pozo, y empezó el Señor a hablarme por ahí por medio de ese mensaje. Después me dijo el Señor ahí, pues yo cargaba unos zarcillos ahí, parece una cabra con zarcillos, andas pintada como una guacamaya. Yo vine, me saqué los zarcillos y los escondí. Cuando llegué a la casa boté todas las pinturas que tenía, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y entonces, bueno, seguí buscando del Señor porque yo no tenía hijos. Entonces, clamándole al Señor, porque los que me conocían a mí me decían era la mula, que nunca iba a tener hijos, cuando estuviera vieja, que no iba a tener quien me echara agua en la boca. Pero yo confiaba en mi Señor Jesucristo y siempre estaba clamándole a Él. Yo veía una mujer en estado y ese era un sufrimiento para mí. Yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo tener un hijo, Señor? Y siempre, todo el tiempo a eso, Señor, pidiéndole al Señor un hijo, que me diera un hijo. Y entonces cuando llegué aquí, empecé a clamarle al Señor, porque yo me agarré de esa promesa de Primera de Samuel. Ana, la que no tenía hijos, y mi historia está casi igual ahí en ese libro de Primera de Samuel, porque mi esposo tenía hijos con otra mujer y no los quería tener conmigo. Me decía que ya yo estaba muy mayor para estar teniendo hijos, pero yo estaba creyendo en el Señor, en la promesa que Él me había dado,
porque ya el hermano Gardona había orado por mí y yo cuando entraba a la oficina, él me decía, hija, ¿todavía nada? Yo le decía, no, diga como Abraham, gloria a Dios, tengo un hijo. Y entonces yo, en la mañana yo me levantaba, decía, gloria a Dios, tengo un hijo, como que si lo tuviera en mis brazos. Y entonces, bueno, le compraba ropita a mi hijo, le compré un carrito y yo en el pensamiento lo sentía que me decía, mamá. Y entonces yo dije, algún día mi hijo lo voy a tener. Y las hermanitas me decían, hermana, ¿usted no tiene hijo? Sí tengo. ¿Dónde está? Anda con mi esposo y algún día lo voy a traer. Porque esa era mi fe. Es cuando uno se agarra de una promesa, agárrela para toda la vida, porque es que Dios se la da a uno. Mire, yo sufría igual como sufría Ana. Yo me venía para acá a llorar ahí en silencio, que nadie me escuchara lo que yo le estaba clamando al Señor. Y ahí clamándole al Señor un día, el hermano Gardona estaba predicando el mensaje de Abraham, no, que el hijo que iba a tener no era adoptado, porque estuve a punto de adoptar un hijo, porque yo me sentía muy sola por eso. Entonces el hermano predicando ese mensaje y yo sentí como un puyazo detrás de mí en la cadera. Bueno, mire, a los 15 días yo quedé en estado. Cuando mi hijo llegó, yo vi una luz que llegó y se puso en el escaparate. Y ahí entré yo en una bendición grande. Y ese mismo día quedé en estado. Y el Señor me dio mi hijo. Mi hijo es Samuel Elías Viera, porque hasta el nombre me lo dio el Señor. Y es un muchacho muy obediente, muy creyente. Él no viene a casi ahorita a los cultos porque él dice, yo voy cuando el Señor me lleve. Porque el hermano Gardona le dijo una vez que los hijos no se pueden estar trayendo así a juro porque no vienen a hacer nada. Tiene que ser que lo sientan en su corazón. Y eso es así, la verdad. Y entonces yo desde ese momento, mire, estoy aquí desde el 83, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, escuchando la palabra, porque tampoco los hijos pueden atar a uno, porque una vez me lo dijo el hermano Orgüello, que yo estaba en el coro, hermana, que ese niño no le vaya a hacer estorbo para servirle al Señor. Yo le dije, no, pues yo siempre lo dejaré en la casa, y lo dejaba con mi mamá y me venía para los ensayos del coro, para los cultos, y siempre ha sido así. Siempre mi hijo lo he dejado en la casa y con la familia, pero nunca me ha estorbado para nada. La gloria es para el Señor Jesucristo y tengo muchos testimonios que dar. Ahorita me agarré de una promesa de Esther, capítulo 7. Porque en estos días se quemó un bombillo de la casa, del poste. Y como yo ahí dice, ¿cuál es tu petición? Y ahorita todo lo que voy a pedirle al Señor, ¿cuál es tu petición, reina? Y entonces yo digo, Señor, mi petición que ese bombillo mañana amanezca prendido. Y amaneció prendido en la mañana. Y ahorita todo lo que el invierno que había en estos días, había un invierno que eso, la tierra abrió hueco. Vine y le cité la palabra, el Salmo 144, porque esa promesa me la dio el Señor también a mí, cuando estaba el hermano Gardona, que siempre decía, métanle a la computadora, porque la Biblia no es para leerla como un periódico, hay que leerla, aprenderse los mensajes, los textos, porque es cuando desaparezca la palabra, la Biblia, lo que le va a quedar a uno es lo que uno ha aprendido. Eso es, la gloria es para el Señor Jesucristo. Bueno, y nunca me ha faltado nada para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque siempre el Señor los ha mantenido sanos, salvos. El otro día también tuve un accidente, un carro que me voló de casi 2 metros. Entonces, bueno, yo sentí como si me había salido del cuerpo. Cuando iba volando ahí, yo me agarré la cabeza y dije, mi hijo, dije yo, sentí que caí como una plumita para otra vez en el espíritu. Y la gente decían, la mató, decían la gente, los vecinos. Y entonces el hombre salió como vuelto loco del taxi. Señora, ¿qué le pasó? No me pasó nada, le dije yo.
vamos para llevarla al hospital. No, no, le dije yo, es que yo no tengo nada, le dije, no, pero no, ¿usted ve bien? Sí, yo veo bien. ¿Y no siente dolor en las rodillas? No. ¿Sabes por qué? Porque soy una creyente de la palabra de Dios. Y Dios me guardó, le dije, de que tú me hubieras matado, le dije, y arrepiéntete y busca los caminos de Dios. Porque esto pasó, fue para que tú te arrepientas. Porque a lo mejor tú eres una simiente de Dios, le dije. Bueno, hasta el sol de hoy no he visto más a ese hombre. Bueno, a todos aquellos que me han oído este testimonio, los invito para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, porque el Señor se está manifestando grandemente ahorita, haciendo muchos milagros. La gente sanándose, los está mandando a arreglar nuestras vidas, porque nosotros creíamos que estábamos muy bien con el Señor cuando nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado, que el Señor, la gloria es para el Señor, nos mandó a arreglar todo. Y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Los invitamos para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra y vean que todo lo que Dios hace es perfecto. La gloria sea para el Señor. Y también aquellas madres, las mujeres que no tienen hijos, que se agarren de esa promesa de Ana, primera de Samuel, que de esa promesa fue que yo me agarré. Y por eso tengo a mi hijo. Dios me lo bendiga, me lo cuide, y mi nieta preciosa, una esposa buena que le dio el Señor a mi hijo también. Bueno, la gloria es para el Señor. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje ¿Dónde hallar a Dios? Parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de día en día, de tarde en tarde están allí, atentos a la voz de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que ese Dios Todopoderoso, el cual es el que hizo todos los cielos y la tierra y creó cada una de las cosas que están en ella, y sabiendo nosotros, reconociendo como vasos, como barro en sus manos, tenemos que saber y entender que el propósito de Dios es claro para toda la humanidad, que Él quiere que todos busquen de su rostro, que todos le hallen y que todos corran al arrepentimiento. Él lo que quiere es un Dios de amor, porque Dios es amor. El Espíritu Santo es amor, porque el Espíritu Santo, cuando llega a la vida, al corazón de un hombre pecador, una mujer pecadora, ese corazón es transformado automáticamente. Y ya si era rabioso, peleón o peleona, ese corazón va a ser entonces cambiado a un corazón amoroso, un corazón ya lleno de gracia y de bondad, y podemos ver que el estímulo que puede dar el Espíritu al ser humano, porque es lo que lo puede ayudar en todas esas cosas que en esta vida, este mundo, ha ofrecido para el ser humano, sabiendo que el príncipe de este mundo es Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice usted, hermano? Quizás dice usted, sí, él es el príncipe de este mundo. Él dice que él vino a engañar, él vino a decirle a la gente que Él lo puede dar todo, y es lo que le ofrece, cosas buenas, materiales aquí en esta vida, riqueza, fama, popularidad, pero al fin el camino es muerte. Él va a cobrar después a los últimos tiempos. Por eso vemos que la profecía de la Escritura que está allí plasmada, que Dios, Él fue el que nos creó y Él fue el que nos hizo con sus propias manos. Él es entonces el que nos va a restaurar a la palabra nuevamente. Él es el que nos va a llevar a tomar la nueva posición, el cual estaba Él en principio con Él, el cual era su hijo e hija allá, antes que el mundo fuese mundo. Antes, allá, cuando estábamos en su mente, allí estábamos con Él. Y ahora, cuando aparecimos aquí en este mundo, ya el pecado había sido introducido por causa del mismo Satanás. Pero vemos que la gracia de Dios, Él prometió que Él iba a restaurar su pueblo,
que Él lo iba a llevar a su posición y lo iba a recoger aquí en este mundo lleno de tanta maldad. Por eso, amado hermano, el Evangelio ha de ser predicado a toda criatura, por eso fue el mandamiento que dio el Señor. Este Evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. O sea, se predicará por testimonio, que dijo Mateo allí capítulo 24. Perdón. Y así que en ese tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, tiempos malos, tiempos peligrosos, pero allí está el Señor para aquel que le quiere buscar, para aquel que le quiere hallar. Porque si usted no se propone en su corazón a oír y oír la palabra de Dios, porque la fe viene por oír, dice la Biblia, y entonces si oímos palabra, allí seguramente Dios va a obrar en usted y allí en su vida, para que pueda entonces saber y entender que hay un propósito perfecto para su vida. No podemos decir que hay, la Biblia dice en Romanos, dice que lo bueno, agradable y perfecto, pero usted busque lo perfecto, porque en lo agradable usted se puede emocionar allí, quedarse estancado. En lo bueno también igualmente. Se conformó con lo bueno, pero Dios quiere lo perfecto para usted y para mi vida. Así que, amado hermano, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo en este día que nos ha concedido por gracia y misericordia nuevamente, que estamos aquí detrás de estas cámaras llevando el Evangelio eterno de Jesucristo. No el eterno, no el Evangelio light, no el Evangelio liviano que se está vendiendo hoy en día, porque el Evangelio lo han hecho un comercio en el día de hoy, han hecho una compañía con el Evangelio, pero sabemos que hay un verdadero Evangelio. Pablo dijo, si un ángel del cielo predicó otro Evangelio del que ya hemos anunciado, sea anatema, que es maldito. Ahora vea usted y mire, pese las palabras de cada uno de los llamados evangelios que están saliendo en el día de hoy, y usted podrá identificarlo, cuál es el real y cuál es el verdadero, porque Dios, si usted le pide sabiduría, le pide discernimiento por el Espíritu, Él se lo va a dar. Dios prometió que iba a derramar de su Espíritu Santo en su iglesia. Dios prometió que iba a dar los dones espirituales a su iglesia. Dios prometió que iba a poner ministerios de Efesios 4:11 en su iglesia para la perfección de esa iglesia, el cual Él ha de llevarse a la gloria. Por eso esta hora que estamos viviendo, lleno de tantas tinieblas, hermano, hay una luz encendida y esa luz se llama Jesús. Así que búsquele y Él entonces le oirá y le verá, porque el que le busque, le halla. Entonces vamos, amados hermanos, a continuar con el tema de la semana pasada y antepasada que hemos empezado, que le hemos llamado ¿dónde hallar a Dios? Es el tema que hemos estado predicando y vamos a continuar entonces para así desarrollar más en abundancia la palabra de Dios y que usted pueda entonces ser allí edificado a través de ella. Y les invito, amados hermanos, a abrir conmigo en las Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 29. Y así leemos unos cortos versos allí del capítulo 29 y continuaremos entonces con el tema ¿dónde hallar a Dios? Es el tema, así que lo hemos titulado. Y les invito entonces, Jeremías capítulo 29, desde el versículo 10 al 13, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así entonces darle desarrollo a este tema. Y dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornarnos a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré.
Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscare de todo vuestro corazón. Así que les invito entonces a orar a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, en este día, Señor Jesús, nos has dado la vida, Señor Jesús. Nuevamente nos has dado la fuerza necesaria, Señor, para estar en pie. Nuevamente, Señor Jesús, nos has traído a este lugar, Señor, a predicar tu palabra, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria, te ruego en esta hora que glorifique tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, que sea usted, Señor Jesús, hablando a través de nuestros labios, Señor. Que venga esa inspiración divina, Señor, de lo alto, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, Señor Jesús, y unja mis labios, Padre Santo, para hablar, Señor, con confianza tu palabra. Que esta palabra, Señor, no llegue a ti vacía, sino que haga la obra para la cual usted la ha de enviar, Padre eterno, allá a los corazones que está escuchando, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, circuncida todo oído, Padre eterno, para que esa palabra descienda al corazón, Padre eterno. Todo corazón, Señor, se ha circuncidado igualmente, Señor Jesús, para que pose ayer esa semilla el cual usted ha de colocar, Padre eterno, o ya colocó desde antes de la fundación del mundo, porque para usted no es extraño, Padre eterno, porque Dios te conocía las cosas desde el principio. Oh, Dios la gloria, tú conoces, Señor, aquellos que han de creer y aquellos que no han de creer. Sabemos, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, que aquel pueblo, Padre eterno, rebelde, que quedó postrado en el desierto por no haber agregado fe, Padre eterno, a tu palabra, ellos quedaron allí postrados en el desierto y fueron divagando como por 40 años, oh Padre eterno, hasta que fueran acabados. Ellos mismos se sentenciaron, Señor, a muerte, Padre eterno. ¿Por qué? Por incredulidad. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor, a cada una de las almas que están atentos a la voz, Padre eterno, que están al alcance, Señor, de lo que hemos de hablar, Padre eterno, para que ellos no incurren en ese error que incurrieron aquel pueblo, Señor, rebelde, Padre eterno, que quedaron allí postrados. Oh Padre eterno, y no recibieron, Señor, tu promesa, no recibieron el reposo que usted había de darle, Padre eterno. Oh, pero te pido, Señor, en esta hora, Señor, por cada uno de los que están oyendo, Padre eterno, que sea usted, Señor, dándole, Padre eterno, sabiduría, gracia, por su Espíritu Santo, que es el verdadero reposo. Así que lo pongo todo en sus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos, amado hermano, el tema que hemos estado tocando, entonces, ¿dónde hallar a Dios? Y aquí vemos que esa era la gran pregunta que se hacía Job, cuando hablamos la semana pasada. Job hacía esa gran pregunta, esa incógnita en su mente. ¿Quién me dijese dónde hallar a Dios? Pero vemos que Job decía, yo iría y levantaría juicio y yo sabría lo que él me dijera y yo sabía qué responderle a cada una de las cosas que Dios me dijera, porque estaba buscando era para contender, porque yo pleitearía con él, decía Job. Ahora, yo lo he buscado, decía Job, pero voy al oriente, no lo consigo, voy al occidente, no lo veo allá, voy al norte y tampoco lo hallo, voy al sur y él se esconde de mí y no lo veo, o sea, no lo puedo ver. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor allí? Callando, estaba en silencio, estaba observando momentáneamente lo que Job estaba hablando y vociferando por sus labios. Por eso, amados hermanos, es muy importante cuando usted no entiende, no comprende algunas cosas que Dios puede hacer o en su vida que le ha acontecido y usted como no la entiende, no hable y no vocifere nada hasta que Dios le muestre el porqué de aquellas cosas. Dios hace como Él quiere y Él nos da cuenta de sus razones, como dijimos la semana pasada, pero allí estaba Job entonces diciendo y anhelando buscar y ver a Dios, pero no lo conseguía. Y así que Job se incurrió un error que después tuvo que reconocer que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo él cuando Dios se le mostró
y le habló y le dijo el porqué de las cosas. Ahora dijo, yo me arrepiento en saco y ceniza. ¿Ve? Ahora sé que hablaba como sin sabiduría, yo hablaba sin entender las cosas, pero ahora yo oiré, tú me enseñarás, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Que había allí un reconocimiento entonces de lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le estaba diciendo, lo que había pasado. Por eso, amado hermano, es bueno entonces cuando usted no entiende las cosas, mejor calle. Si mal pensaste, dice la Biblia, pon el dedo en tu boca para que no salga esa palabra. Y así usted no fallará. Ahora, la gente busca a Dios de distintas maneras y buscan a Dios como les place, como ellos creen conveniente. Pero Dios está en su palabra. Dios no está en ninguna iglesia denominal. No, amado hermano. Dios no está en ninguna escuela teológica. Dios no está en un seminario. No, déjeme decirle, las iglesias denominal, ellos echaron fuera la palabra porque Él es la palabra. Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. Pero ellos echaron fuera a Jesucristo, al Espíritu Santo, y ahora se mueven, ellos se dirigen es por un manual de iglesia, por un manual hecho por el hombre, y el Espíritu Santo lo dejaron de brazos cruzados y lo echaron fuera entonces, porque no quiere que los dirija, sino que lo dirija el hombre. Eso es lo que está haciendo hoy las iglesias llamadas cristianas, la denominal, que ponen entonces al Señor fuera del lugar, no lo dejan que predique entonces. Allí lo hicieron en el pasado con Él, allí lo hicieron cuando lo sacaban de la sinagoga. ¿Y de quién es este? Que no sabemos ni de quién es. A Moisés le habló Dios, pero no sabemos de quién le habló. Entonces allí tropezaban con el Señor porque no sabían y no entendían quién era Él, que era el Hijo de Dios parado, el verbo hecho carne, la palabra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios no está entonces en ninguna iglesia nominal, sino está en su palabra. El estatutos, preceptos y mandamientos están allí en su palabra para que el hombre pueda ser entonces enseñado y aprender a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí entonces vemos que el mismo libro de Hebreos capítulo 13, allá dice, cuando el mismo Señor dice, para santificar el pueblo con su sangre, padeció fuera del real, padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa? Que al Señor lo sacaron fuera de Jerusalén, lo sacaron de las iglesias, lo echaron fuera porque no le reconocieron, no entendieron quién era el Señor. Muchos decían buscar a Dios y al gran Jehová de los ejércitos, pero resulta que les apareció el gran Jehová de los ejércitos hecho carne y no le conocieron. Así que los echaron fuera al Señor, fuera de la iglesia, allí lo crucificaron fuera de Jerusalén. Y por eso dice, para santificar al pueblo por su sangre, padeció fuera del real. Y ahora, en el versículo 13, allí usted lo lee, del Hebreos 13, y dice, en el versículo 13 dice, salgamos pues a Él, recibiendo su vituperio. O sea que también vamos a ser vituperados, también vamos a ser mofados, también vamos a ser burla de la gente que dice, no, que eso, aleluya, o eso, fanático, o aquello y el otro, hablando cosas que vociferan que no saben y no entienden. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado. Buscan a Dios, pero a su manera. ¿Y qué dice el Señor? Me buscaré y me hallaréis cuando me buscaré de todo corazón. Allí entonces, ahí es la única manera que conseguir a Dios en su palabra y a través de la humillación. Ahora, vemos aquel pueblo que no recibió la tierra prometida, o sea, o no recibió los que no pudieron pasar a la tierra prometida, que se quedaron postrados en el desierto porque no le agregaron fe, no recibieron el reposo que el Señor estaba dando en ese momento. ¿Por qué causa? Por incredulidad, esa es la Escritura. Ese pueblo era un pueblo rebelde, siempre ha estado así, o sea, continuo rebeldía ante Dios.
y se rebelaron ante Moisés igualmente. Cuando vieron allí lo que hablamos la semana pasada, que vieron que Moisés se les apareció un momento y ellos entonces hicieron dioses, un becerro de oro. Y allí empezaron a adorar entonces el becerro de oro, dejando y apartando la mirada del gran Jehová de los ejércitos. Buscaban a Dios, pero erradamente. Entonces que se rebelaron contra Moisés, pero Moisés como un siervo, como el intercesor, tipo y figura del Señor Jesucristo, allí intercedió por ese pueblo, porque el gran Jehová los iba a acabar a todos, porque él dijo, pártate de este pueblo y yo te pondré uno mejor, yo voy a raer este pueblo. Y allí intercesor Moisés allí intercedió por ellos y Dios aplacó la ira de Dios para que no los acabase. Pero el Señor, ¿cómo le intercedió Moisés? Dijimos que lo llevó a las Escrituras, lo llevó a la palabra, lo llevó a las profecías. Moisés le dijo, Señor, acuérdate que tú prometiste a este pueblo que lo pasarías al otro lado, al Jordán, a la tierra prometida. Tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los sus simientes después de ellos. Ahora, si los matas aquí, ¿qué dirán la gente? Que los sacaste para matarlos en el desierto. Entonces, allí estaba un intercesor y llevándolo a las Escrituras, acordándole al Señor sus promesas. Y por eso el Señor le dijo a Moisés entonces, bueno, está bien, ve, llévalos a la tierra prometida, pero mi ángel irá con ellos, apartando a los enemigos, pero yo no iré en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Dios se le iba a ocultar. Dios no iba a estar con el pueblo, porque se habían rebelado en contra del Señor y en contra de Moisés. Ahora, Moisés con su intercesión allí por el pueblo, le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ves? Entonces, allí estaba diciéndole, Señor, si tú eres el que nos puede ayudar en todo, si tú no vas, entonces yo me quedo aquí. Yo no quiero ir tampoco, entonces. Me quedo en este lugar, no me saques si tú no vas conmigo. Allí entonces, ¿qué diría el Señor allí? Está bien, pues, Moisés, yo voy a ir. Pero entonces, ¿qué hizo Moisés? Para decirle, Señor, la única prueba que tú vas conmigo, si yo he hallado gracia en tus ojos, es que tú vayas conmigo y con el pueblo. Está bien, eso haré, dijo el Señor. Pero allí entonces vemos que la rebeldía continuaba rebelándose en contra de Dios y en contra de Moisés, este pueblo que era de dura servir. Pero allí vemos la gracia y misericordia de Dios. En el tiempo de Jeremías, cuando vemos que leemos estas profecías que el Señor le dijo a Jeremías que le iba a pasar a ese pueblo, aunque habían pasado años ya que el pueblo pasó y recibió la tierra prometida, se la repartió Josué a cada uno de ellos, pero vinieron después el tiempo, pasó, se levantaron los jueces, luego llegaron reyes, y hasta que llegó el profeta Jeremías, y por causa de la revelación de ellos, o sea, que se rebelaron en contra de Dios, Dios le manda decir a través de Jeremías lo que le iba a acontecer. Entonces, que le iba a pasar a este pueblo, que iban a ser cautivos en la tierra de Babilonia por 70 años, que iban allí a pasar un cierto tiempo, 70 años, no un ratico, 70 años, por causa de la desobediencia de aquel pueblo que era rebelde. Ahora, cuando lo buscara, dijo el Señor allí en Jeremías, que cuando lo buscaren de todo corazón, lo hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿era qué? La promesa, que Él lo iba a volver entonces a restaurar, los iba a llevar entonces a la posición nuevamente, el cual Dios quería que ese pueblo tuviese, porque quería ser un reino de sacerdotes, fuera un pueblo santo, pero la rebeldía de ese pueblo no estaba acorde con lo que Dios quería hacer con ellos. Pero Dios prometió la restauración y ahora dijo, cuando me busquen de todo corazón, al que venga el cumplimiento de esos 70 años que pasen allá, entonces yo voy a despertar entonces
a la gente, voy a despertar esos corazones para que me busquen de todo corazón y allí entonces yo les voy a oír. Así que, y me hallarán, dijo él. Ahora vemos que, así que el pueblo de Israel, Judá, tenía entonces una misión y era entonces ¿qué? Construir el templo que había sido destruido y la ciudad igualmente había sido destruido, la ciudad de Jerusalén. Pero había una promesa que eso iba a ser restaurado nuevamente, que iba a ser cuando oraren al Señor y lo hallaren de todo su corazón. Por eso allí Dios en su gran amor, su gran misericordia, le estaba dando entonces una gran promesa. Está bien, yo me acordaré y despertaré espíritu en vosotros, Dios, para que vuelvan otra vez entonces a este lugar. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dijo allí en Jeremías, versículo 12. Entonces, vemos que Dios es un Dios de orden, pero vemos que el maligno, el diablo, había desfigurado completamente la obra del Señor Jesucristo, la obra de Dios, la obra de ese gran Jehová de los ejércitos que había hecho en el principio. Vemos la creación, lo que dice la Biblia en Génesis, que todo lo que hizo el Señor fue bueno. Y el primer día creó los cielos y la tierra, o sea, separó las aguas de la tierra y allí de la seca. Y allí entonces fue el primer día de la semana y se dice que eso fue bueno. Allí puso las luces, la lumbrera, mayor, lumbrera menor, y empezó a crear las plantas, los animales, y todo lo que creó fue bueno, hasta que hizo el hombre también le dijo, es bueno que el hombre no esté solo. Y allí obviamente Dios buscó entonces reposo para descansar, porque había puesto entonces al hombre aquí como Dios sobre la tierra. Y todo estaba en perfecto orden, todo estaba a la medida que Dios lo había dejado bueno todo. Pero vemos que el enemigo se metió sigilosamente y allí corrompió la creación de Dios. Allí corrompió y desfiguró la obra de Dios que había hecho aquí sobre la tierra. La imagen misma de Dios, que el cual fue el hombre, Adán. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos que Dios, en su grande amor y misericordia, Él continúa y siguió adelante. Aunque ya el hombre estaba deformado porque había entrado el pecado y ya sus canales, podemos decir así, los canales espirituales que fluía el Espíritu Santo sobre el hombre o en el hombre para hacer todas las cosas, hablar y venir las cosas a existencia. Adán podía crear también, podía hablar y las cosas acontecían, pero allí vemos que venía entonces el mal, que era el pecado, que Dios no quería que estuviera el pecado en el hombre, pero lamentablemente había entrado por el maligno, que había hecho estrago allá en el huerto del Edén. Ya los canales espirituales ya estaban obstruidos, pero Dios en su gran misericordia, proveyendo algo, un lugar, proveyendo una vía de escape para el hombre, allí entonces suscitó, dice la Biblia, que después del pecado mató cordero, vistió a Adán y a Eva y los sacó del huerto, esperando una gran promesa igualmente, que era restaurarlos nuevamente a la posición como hijo e hija de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo buscaren de todo vuestro corazón. Allí estaba entonces la obra desfigurada por el diablo, que él no pudo hacer, vamos a decir, él fue echado del cielo, él no pudo montar su reino allá, porque Dios no lo permitió. Pero cuando vino aquí a la tierra, que fue echado, aquí sí montó su reino. Por eso vemos que el príncipe de este mundo se llama Satanás, el diablo. Así que él aquí la gente lo adora, le brindan pleitesía, le cantan y todo, pero a veces no entiende. El que no tiene revelación no sabe que están adorando a Dios y creen que están adorando al diablo y creen que están adorando a Dios. Entonces vemos que es culto pervertido. Por eso vemos que las iglesias echaron fuera al Espíritu Santo y entonces no le han dado oportunidad para que Él obre en el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Entonces, en el tiempo vemos que de Jeremías, el enemigo vino y disfrazado allá como el ejército de Babilonia, y destruyó entonces el templo, que era símbolo para que el hombre se encontrara con Dios. Dios le había dicho a Moisés: hazme un tabernáculo, hazme un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era? Para tener compañerismo con el hombre nuevamente. Era la ordenanza de Dios, hacerle un santuario, un templo, para que Dios descendiera y tuviera ese compañerismo con el hombre nuevamente. Pero el hombre seguía en su plena rebeldía por causa del pecado. Allí entonces buscaban a Dios cuando estaban en problemas. Buscaban a Dios a veces erradamente, pero Dios tenía una forma, Dios tenía una ley, una ordenanza, cómo era que tenían entonces buscar al Señor. Pero mucha gente no sabía, o el pueblo estaba allí extraviado de sus sentidos espirituales y estaban sus canales obstruidos. Pero Dios había mandado al santuario, era para tener comunicación con el hombre, allí encontrarse con él, porque era lo que Dios hacía. Allí venía el templo y estaban los tres lugares: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo donde descendía Dios, allí en el templo, y allí entonces ahí tenía compañerismo con el hombre y le decía lo que tenía que hacer a través del sumo sacerdote, el cual era Aarón con el tiempo de Moisés. Y allí entonces sabía cómo iba entonces el pueblo a caminar o detenerse, lo que Dios le demandaba de ellos. Pero cuando fue destruido, que el enemigo entró allí vestido de los ejércitos babilonios, allí destruyó el templo. Sabemos que fue permitido por Dios, porque Dios lo permitió, porque como el pueblo se había rebelado, entonces Dios permitió a Satanás que hiciera estrago en la ciudad y en el templo, y los llevar todo cautivo entonces allá a Babilonia por 70 años, imagínense. Pero Dios iba a suscitar nuevamente espíritu para que lo buscaren de todo corazón y lo hallarían. Por eso, ¿dónde hallar a Dios? Es la pregunta. Como les dije, Dios está en su palabra y buscándolo allí de todo corazón en humillación. Así que el Señor había dicho entonces: hazme un santuario y yo habitaré en medio de ellos para estar, para allí, para tener compañerismo con ellos. Pero resulta que ese templo había sido destruido y ahora significaba que Dios se había apartado del pueblo. Significaba que Dios se había ido y no puede entonces tener ese compañerismo allá en el templo porque estaba derribado, estaba destruido completamente el templo donde adoraban al Señor. Ahora, la misericordia de Dios para el pueblo de Israel, por la promesa que él había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, él no lo podía echar en tierra, porque el mismo Abraham, el mismo Moisés le había recordado: recuerda, Señor, lo que tú prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría esta tierra y a la simiente después de ello. Así que esa promesa estaba allí vigente para cada uno de ellos, y ahora es para nosotros, amados hermanos, porque siendo nosotros, viendo por el Padre la fe, allí entonces tenemos esa gran promesa, esa gran herencia, el cual es el Espíritu Santo, la heredad que Dios nos ha dado para estar con Él, tener seguridad, ese sello eterno, el cual Dios ha prometido. Así que Dios, viéndose que tenía una promesa, que donde le iban a hallar entonces cuando el Señor se arrepintiera de todo su corazón y lo buscaren, y allí Él les iba a hablar, Él se iba a encontrar con Él nuevamente, pero Él tenía que suscitar para restaurar ese templo nuevamente, y tenía entonces que levantar entonces a un Esdras, un Nehemías, para edificar nuevamente el templo y la ciudad que había sido destruida por el enemigo. Allí
levantó dos hombres allí, dos sacerdotes, Esdras y Nehemías. Si vamos un momentico a Esdras allí, podemos leer lo que dice allí Esdras, el capítulo 4 de Esdras, que veamos. Dice Esdras, para que usted, Esdras desde el capítulo 1, que el Señor había prometido que le había dicho a través que Él los iba a restaurar nuevamente y los iba a edificar nuevamente cuando cumpliesen los 70 años, porque iba allí a tocar corazones. ¿Y qué cosa? Tocó fue cuando cayó el reinado de Babilonia, tocó fue al rey que lo intercesor, lo puso allí al frente, el cual fue el rey Ciro de Persia. Allí entonces dice Esdras capítulo 4, el versículo 1 dice: y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Ahora, el diablo no se iba a quedar quieto. El diablo le iba a hacer tropiezo, le iba a hacer fuerza para que no edificaran nuevamente ese templo que había sido prometido que Dios lo iba a restaurar nuevamente. Para él tener compañerismo con él, para que el pueblo lo buscara y lo hallara allí nuevamente en el templo como en el principio. Pero los enemigos no se iban a quedar quietos. Allí dice el versículo 2: llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y dijéronle: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y le sacrificaremos desde los días de Esar-Haddon, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Eran los que estaban en el pueblo allí, que querían que se juntaran juntamente con los de Judá y todo el pueblo de Israel que había bajado de la cautividad, que cuando agarró el reinado el rey Ciro, levantó, entonces le dijo que quizás el Señor se le apareció en sueño, en revelación, y le dijo: edifícame el templo de Jerusalén y dale dinero, dale lo que necesite al pueblo, déjalo que vaya a Jerusalén. Y allí el rey Ciro hizo carta y de una vez los mandó y ya hizo un llamado. ¿Cuáles eran los que estaban preparados para ir allá a Jerusalén? Y allí entonces entre ellos estaba sacerdote Esdras y estaba allí Nehemías. Por eso subieron allí a Jerusalén y subieron con ellos un pueblo grande, numeroso, como casi 43,000 hombres, y sin contar los que estaban los siervos, que eran como 7,000, dice la escritura. Por lo menos eran como 50,000 hombres que bajaron de allá de la cautividad y fueron entonces a construir el templo que Dios había dicho que construyeran para tener compañerismo con ellos allá. Y allí tener entonces que si lo buscaban, Dios le iba a aparecer allí. Y dice entonces que el pueblo de aquel que estaba allá en la ciudad, de los alrededores de Jerusalén, entonces le dijeron: no, vamos a construir con ustedes, nosotros queremos adorar a Dios. Pero allí entonces había la respuesta allí de Judá y los que habían bajado de la cautividad del pueblo de Dios. Y le dijeron en versículo 3, díjole Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Allí estaba entonces un mandato que estaban haciendo obediente a ellos. Persia le dijo que ellos los que iban a edificar la casa, pero allí estaba un pueblo que estaba tratando de estorbar, tratando de meterse para que así entonces
no edificaran esa ciudad, ni edificaran el templo. Allí entonces el versículo 4 dice, mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraba de edificar, o sea, les estorbaba para que no edificaran la ciudad y no edificaran el templo, porque ellos sabían que ese pueblo, con el gran Jehová del ejército entre ellos, era un pueblo invencible, porque ya sabían la historia de ese pueblo, ya sabían que ese gran Dios todopoderoso estaba con ellos y allí no había enemigo que les estorbara, si Dios estaba con ellos. Por eso les estorbaba, el diablo sabía esa cosa y levantaba estos instrumentos para que chocaran allí y buscaran la manera de que el pueblo de Judá no levantara el templo para que así adoraran al Señor y no le buscaran, porque era lo que Dios quería, tener compañerismo, para que ellos le buscaran de todo corazón, porque fue la profecía que él dijo, después que cumplan los 70 años, allí entonces yo voy a resucitar espíritu para que edifiquen el templo nuevamente y allí entonces me buscarán de todo corazón. Yo los iré, dijo el Señor. Entonces, ¿qué levantó entonces el Señor allí? A un Esdras y a un Nehemías para que le hicieran el templo y allí entonces iban allí a adorar al Señor para que le buscaran de todo corazón. Pero vemos que los enemigos entonces estorbaban para que no edificaran el templo. Y aquí, en este tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, el diablo tampoco no se ha quedado quieto. El diablo estorba de una u otra forma, porque Dios ha prometido al pueblo de Dios que Él les iba a entregar todo, las herramientas, los dones espirituales, los ministerios tenían que estar en orden para así entonces edificar un templo. Y allí no es una casa hecha de mano, como dijo allí el rey Salomón. ¿Qué casa te edificaremos? Si Dios no habita en casa hecha de mano, porque el cielo es la tierra, el cielo es el trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué casa te vamos a edificar? Entonces, aquí no es una casa hecha de mano, un templo hecho de piedra, de cemento, no. Aquí es una casa, un hombre, una mujer que ha decidido servir al Señor, ha decidido entregarle la vida al Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y allí entonces esa casa va entonces siendo limpiada, siendo edificada perfectamente para servirle pleno y absoluto a ese Dios todopoderoso y tenerse un encuentro personal con Él allí, continuamente, porque no es un día, no es una hora, no es una semana, no es un año, no, es continuamente, porque Él es el descanso, amado hermano. Él es el Espíritu Santo, el cual le va a dar reposo al hombre y a la mujer que se llega a Él, que le buscan de todo corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, vemos aquí entonces que el continuo estorbo que tiene el enemigo para que el pueblo no llegue a ser edificado y pone entonces trabas. No, que tú no puedes. ¿Quién te dijo que eras perfecto? ¿Quién te dijo que tú eres como Dios? Cuando el Señor lo ha dicho en su palabra, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No, si tú eres un pecador, que todos somos pecadores, es lo que dicen la gente. Todos somos pecadores. Sí, éramos pecadores, pero ahora somos limpios por la sangre de Jesucristo, que emanó allá en la cruz del Calvario. Por lo tanto, son cosas que el hombre no entiende, como no sabe y no entiende, entonces habla sin conocimiento, sin sabiduría de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra, y se la está mostrando en el tiempo que estamos viviendo, porque nadie va a quedar exacto que yo no sabía, yo no me dijeron nada. No, que no lo entendiste porque tu dureza de corazón es otra cosa. No quieres oír, no quieres atender la voz de Dios, y entonces, por lo tanto, ¿qué te va a enseñar el Señor? Si te dice, hijo, venga, y tú le das la espalda y te vas por otro lado, te quiero mostrar algo, no me interesa. Entonces, allí está el punto.
cuando no hay interés por las cosas del Señor, no hay interés que el Señor te hable, no hay interés de buscar para hallar a Dios, entonces Dios no puede hacer nada por ti. Entonces, ¿qué te cataloga el Señor? Como un incrédulo. ¿Ves? Entonces, allí está el punto. Ese pueblo murió por incrédulo, no mezcló fe. Y allí quedó postrado en el desierto, ese pueblo de Israel. Pero Dios, en su gran misericordia, Él les prometió, tanto mal que hicieron y se portaron tan mal, pero Dios en su misericordia dijo, no, yo los voy a traer nuevamente, después que cumplan 70 años, y los voy a restaurar nuevamente en un lugar, para que así me busquen de todo corazón, y yo los oiré allí, en ese lugar. Por eso que le dijo a Salomón, cuando le construyó el templo, desde ahora estarán atentos mis oídos y mis ojos en este lugar, al clamor de ellos. Así que Dios está atento a sus oídos y presto sus oídos y ojos para ver, atalayando dónde está usted. En este tiempo, en este templo que Dios ha edificado aquí sobre la tierra, en su iglesia, hombres y mujeres rendidos al Señor, Él está allí atalayando, Él está allí guiándolo, está allí a la mano derecha dirigiendo el hombre de Dios y la mujer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero el enemigo no se va a quedar quieto, déjame decirle. Él va a buscar la forma de estorbar para que el pueblo no sea edificado completamente a la estatura de perfección. Dios dijo que puso entonces en la iglesia 5 oficios a través del Espíritu Santo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces allí está. Ahora podemos ver restauración. ¿Qué es restauración? Es traer nuevamente a la posición algo que se había caído, algo que se había dañado, es restaurar nuevamente aquello. El templo fue destruido por el enemigo, vestido del ejército de Babilonia, pero ahora Dios quería restaurar nuevamente, edificar ese pueblo, y por eso levantó a estos hombres para que así pudieran entonces edificar nuevamente ese templo. Ahora, ¿qué va a restaurar usted en su vida? Podemos preguntar en esta hora. Amigo que me escucha, hermano, no sé qué necesita ser restaurado en su vida. Usted quizás ha fallado, ha errado continuamente, pero viene una restauración y usted es el que tiene que hacer esa restauración en su vida. Quizás tu hogar está caído, tu hogar está destruido completamente porque se ha metido allí silenciosamente el enemigo, y quizás te ha pervertido en celo, te ha hecho así llevar, pelear, tener contienda con tu marido, tu esposo o tu esposa, y se ha metido tan fácilmente que ha destruido ese hogar. Pero Él la puede restaurar nuevamente. Él puede hacer la restauración para que usted sea encontrado nuevamente tranquilo, en paz, allí con su esposo o su esposa. Quizás tus valores se han caído, tus valores de los principios que la vida te dio. Quizás podemos decirle así que fuiste crecido, levantado en un hogar cristiano, y los principios cuando creciste de los valores cristianos los echaste en tierra. Quizás llegó la adolescencia, llegó el joven, la joven, y se apartó de los caminos del Señor, y allí entonces estás ahora en un pesar, destruyéndote la vida por ti misma a través de los vicios, quizás placer de este mundo, y estás derrotado, te encuentras en un pesar. Pero déjame decirle que Dios ha prometido restaurarte, Dios ha prometido que Él te levantaría. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, hermano, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que te da la oportunidad
Quizás tú puedas decir, no, pero es que no tengo ya esperanza. Yo he hecho mucho mal, yo he pecado demasiado y me he embarrialado mucho en este mundo después de ser un cristiano, una cristiana, caminando con mis padres, pero ahora estoy descarriado. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere dar la mano y así edificar nuevamente ese templo, edificar nuevamente tu vida para que seas entonces un servidor y una servidora a ese Dios todopoderoso. Pero Él te dice, búscame y me hallaréis cuando me busque de todo corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás tu vida profesional que tenía, que por una mala decisión se ha ido todo a tierra y ahora estás también derrotado y el enemigo te dice que ya no vales nada, que no sirves para nada ya, que tu vida es un caos y quizás humanamente lo puedes ver de esta manera, pero Dios te dice, levántate, yo seré contigo, yo te restauraré, porque es la promesa de Dios para cada uno de nosotros como hija e hijo de Dios. Amigo, no desmaye porque Dios lo hace fácil. Dios no lo hace difícil, difícil lo hace uno porque se pone trabas y ve enemigos por todos lados, gigantes por distintas formas, pero déjame decirte que no es el tamaño del problema, sino ve cuán grande es Dios. Quizás te ves las cosas tan grandes, no, esto no lo puedo pasar, esto no puede ser restaurado ya, pero Dios te dice, sí puede, sigue adelante, yo te ayudaré, porque yo seré contigo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás entonces vemos que tantos males que puede sufrir la persona o el justo, vamos a decirlo así, allí en esta vida, pero Dios ha prometido que te restaurará. Dios ha prometido que te llevará cuando lo busques de todo corazón. Ahora, déjeme decirle, recuerde esto, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, que destruir es algo muy fácil. Ustedes para destruir algo, eso es fácil porque no necesita estudio, no necesita mucha tecnología ni nada, sino porque usted agarra, por ejemplo, vamos a decir que voy a tumbar esa casa, voy a tumbar esta pared, agarra una mandarria, dele mandarriazo a esa pared y para el piso que va, y o quiere destruir cualquier cosa, lo hace con sus manos. Y si usted habla mal a su vecino, quizás a su pareja, y vocifera cosas malas, y usted va a estar destruyendo, o vamos a decirle blasfemia, una mentira que meta, y está destruyendo a aquella persona. No es necesario que usted la mate con una pistola, un revólver. Hablando mal de aquella persona, usted la está destruyendo. Y así entonces puede destruir cualquier cosa si no tiene una base firme, si no tiene un temor de Dios para no hacer cada una de las cosas que puede hacer malas en este mundo. Entonces destruir, amado hermano, es muy fácil, pero edificar es diferente. Edificar muy diferente a lo que es destruir. El enemigo destruye tan fácilmente a las personas ofreciéndole esto, ofreciéndole aquello, las mil y una, y bendiciones por todos lados, pero no significa que las bendiciones vengan de Dios. Déjeme decirle, porque hay personas que dicen, no, podemos decirle a iglesias denominales que todo lo marcan en bendiciones. Esto es bendición, mira que tenemos este tabernáculo tan grande, y esto es una bendición, lo que Dios nos ha bendecido. Eso no significa que Dios esté allí, porque si los cultos están hechos a la manera del hombre y no que lo dirige el Espíritu Santo, Dios no está allí. Entonces puede estar las bendiciones de Dios, déjeme decirle, porque Dios envía sus dones, envía sus regalos a la iglesia y se ejecutan allí los dones de Dios, pueden obrar, pero resulta que Dios no está allí. ¿Cómo es eso? Me dice usted. Bueno, ahí está la prueba de Moisés. El Señor le dijo, yo enviaré mi ángel que vayan delante de ustedes, que derribando sus enemigos, los jebuseos, los pereceos, los heteos, pero yo no estoy en medio de ustedes, yo no iré con vosotros, le dijo el Señor. Entonces quiere decir que sí puede estar entonces las bendiciones, pero no Dios.
Así están las iglesias denominadas en el día de hoy, amados hermanos. Es algo duro, pero es la verdad, porque todo lo marca en bendiciones y no hace entonces el culto como es demandado de parte de Dios. Y allí entonces vemos la perversión. Por eso es fácil, amado hermano, derribar, es fácil destruir, pero edificar se necesita, se requiere habilidad, paciencia, se requiere persistencia y se requiere valor, amado hermano. ¿Por qué causa? Porque si usted va a arreglar algo, va a edificar, va a hacer, usted tiene que empezar por el fundamento correctamente. Una casa tiene que poner las bases correctamente y poner los manchones bien, las vigas bien, para que quede entonces eso bien edificado. Entonces tiene que ser con tiempo, no apurado, ni así adelante, no. Usted lo va a hacer bien porque usted quiere que esa casa permanezca. Usted quiere que ese lugar que usted va a hacer o lo que está haciendo, un aparato o algo, instrumento, un cuatro, una guitarra, vamos a decirlo así, un instrumento de música, usted lo va a querer hacer bien y que quede para el propósito que usted lo está haciendo o lo está edificando. Así, amado hermano, es la edificación. Pablo dijo claramente: yo como perito arquitecto pongo el fundamento y otro el que edifica arriba, porque no hay otro fundamento el que está puesto sino apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y así que este templo que se está edificando para tener compañerismo, para hallar a Dios, buscar a Dios continuamente, es este templo hecho de barro, el cual Dios lo diseñó de esa manera para él poder morar allí en su iglesia. ¿Y cómo se va a edificar? Bueno, con la palabra. Se va a edificar con los dones. Se va a edificar con las herramientas que Dios ha colocado en su iglesia para perfeccionarlo. Así como se perfecciona, vamos a decir, un carpintero, un mueble que está haciendo, tiene que tener todas las herramientas para trabajar en él. Y allí entonces se la pone por obra y al terminarlo, esa obra es perfecta para lo que él hizo. Un mueble o una silla, allí es perfecto para eso. Así es Dios con el hombre y con la mujer como hijo e hija aquí sobre la tierra, en la iglesia. Dios ha entregado entonces todas las herramientas, los dones y los ministerios para que esa obra sea perfecta y tenga entonces pleno y absoluto compañerismo con Él cuando lo busquen allí a Él. Entonces, Él no es que va a estar escondido, no, va a estar entonces en el corazón del templo, el cual Dios ha diseñado de esa manera. Así que no es muy fácil destruir, pero para edificar es más difícil, pues se requiere entonces habilidad, paciencia, persistencia y valor. En la persistencia es muy importante, déjeme decirle, amado hermano. ¿Por qué causa? Porque el Señor dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mas el que se retirare, no agradará mi alma. ¿Ve? Entonces, la persistencia, el valor, muy importante para las cosas de Él. Dios quiere entonces perfeccionar y edificar, el cual es el templo del Señor. Para tener entonces ese compañerismo, buscarlo y hallarlo. Ahora el Señor, allá en su grande amor, porque el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo te va a estorbar de una u otra forma y te va a decir: no lo puedes hacer, tú estás caído, tú estás perdido, tú no puedes ya levantarte, tú no tienes valor para eso, no puedes sostenerte ni a ti mismo. ¿Y qué vas a buscar a Dios? Déjeme decirle: búsquelo mientras pueda ser hallado. Allí Dios dice que lo busquemos en este tiempo que estamos viviendo, porque son tiempos malos. Pero llega el momento que Dios no se encontrará. Llega el momento que usted buscará palabra por el rol del mundo, buscará el agua, buscará el pan, pero no lo hallará. Entonces es el tiempo que estamos este tiempo que estamos viviendo, que hay que aprovechar de buscar a nuestro Señor Jesucristo, buscarlo. Y ayer dice que
lo encontraremos cuando le buscaremos de todo corazón. Pero el Señor te dice entonces, persiste, alcanza tu sueño, yo seré contigo cuando me buscares de todo corazón. Es la ordenanza de Dios, la promesa de Dios para cada uno de nosotros, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que este pueblo persistía ya edificando el pueblo, porque es la promesa de Dios que estaba dándole allá por boca de Jeremías, y ellos sabían que ya se han cumplido los 70 años y ahora entonces le tocaba entonces regresar y edificar ese templo que Dios había prometido que cuando estuvieran allí, Él lo buscara, entonces Él los iba a oír, los iba entonces a enseñar nuevamente, como estaba en el principio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que uno de los, el salmista David, el rey David, él buscaba a Dios continuamente, pero lo buscaba en las buenas y también en las malas. Él sabía cómo encontrar a Dios, él sabía cómo iba a llegarse a Dios, porque conocía a Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios y sabía cómo hacerlo. Por eso allí el salmista David, en el Salmo 34, él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Ves? No, solamente en las buenas voy a bendecir al Señor. Cuando me da, yo lo bendigo al Señor. Gracias, Señor, lo bendigo. Pero cuando está en las malas, no, yo estoy enrabiado porque el Señor me dejó, me abandonó. No, el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. ¿Ves? Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre que sabía y entendía los planes y el propósito de Dios. Y es lo que está llamando el Señor al pueblo, al hombre, a la mujer de Dios, que lo está llamando para que entienda que cuando se llegue a Dios y lo busca de todo corazón, Él está allí presto sus oídos y su vista atalayando allí a su pueblo. Por eso, Él sí, cuando me busque todo corazón, dice entonces, me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el salmista David? Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y es el único, amado hermano, que te puede librar de todo temor, te puede librar de tus enemigos, te puede librar del mal que está pasando en tu vida, y es el único que te puede salvar tu alma. Por eso busca a Dios. Él te está oyendo, Él te está viendo, porque sus ojos y sus oídos están atentos. Pero cuando hay una completa rendición, cuando hay una completa humillación, Él está entonces para atender tu súplica, Él estará allí para atender tu llamado y tu necesidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice allí entonces Jeremías 29 que leímos? El versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él quiere lo mejor para nosotros, amado hermano, pero cuando le busquemos de todo corazón. Él quiere darte sanidad a tu cuerpo, Él quiere darte vida a tu alma, Él quiere darte paz aquí en medio de tanto caos. Quizás estás turbado por lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está aconteciendo en la ciudad, en el país en el cual tú se encuentras, pero déjame decirte, con la paz de Dios, yo sé los pensamientos, dice el Señor. Yo sé lo que los pensamientos hacer. Yo tengo pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él te va a dar entonces la salida en todas las cosas. Él no te va a poner carga más de la que no puedes llevar, porque junto
con la prueba, Él da la salida. Amado hermano, amigo, que me escuchas en esta hora. Por eso dice entonces el versículo 12, entonces me invocaréis y iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Humillación, rendición al Señor para buscarlo. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad y lo juntaré de toda la gente y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Lo hice ser llevado. Así que Dios permitió, amado hermano, que cada uno de nosotros pasásemos por un desierto de la vida, que pasásemos en la maldad del mundo, que estuviéramos sumergidos en el pecado, pero Él dijo, yo los tornaré, yo iré y los recogeré nuevamente y los pondré en su lugar y restauraré el lugar de adoración para que puedan buscarme y me puedan hallar. Y cuando me busquen de todo corazón, entonces yo los oiré. Allí ha dicho el Señor, entonces yo los iré y seré hallado de vosotros. ¿Qué importancia, amado hermano, cuando ese Dios Todopoderoso dice, yo seré hallado? Pero ¿cómo va a ser hallado? Si la gente busca erradamente a Dios, métase en su palabra, porque Dios está en su palabra. Dios no está, como les dije en el principio, no está en una iglesia denominal, está en su palabra. Vuelvan a la senda antigua, dijo el Señor, vuelvan al camino, vuelvan a la palabra, porque es allí donde está allí el Dios Todopoderoso, que podemos encontrarlo como correctamente, como Él ha demandado en sus mandamientos que ha dejado aquí escrito por mano de apóstoles y profetas desde el principio. Así que, amado hermano, que me escuches en esta hora, usted y yo tenemos entonces la plenitud de la palabra, tenemos entonces el mandamiento y tenemos solamente que obedecer para poder entonces hallar a Dios. Así que usted, amigo que me escucha, si por primera vez has oído la palabra y no entendías, ahora puedes entender que solamente hallar a Dios, solamente para buscarle y a encontrarle y que te oiga, es llegando a través del arrepentimiento, a través de reconocimiento que somos pecadores, o éramos pecadores, como decirles nosotros, pero ahora Dios nos ha limpiado y nos ha quitado la maldad que había en nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Y eso lo puede hacer por ti también, amigo que me escuchas en esta hora. Solamente reconoce tu posición, que necesitas a Dios, y Él entonces se llegará a ti. Allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Así que hemos llegado al final de este programa, y así que oremos al Señor y pongamos entonces cada necesidad en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús, porque eres tú para estarnos dando, Señor, esa palabra, Señor, en nuestros labios para eterno, para hablarla con confianza, Señor Jesús. Y cada vida, Señor Jesús, que está allí o estuvo atento a la voz, y los que oirán para eterno a través de estos medios de comunicación, que sea usted, Señor, dando el conocimiento, la revelación, Señor, por su Espíritu a cada uno de ellos, Señor Jesús, para que ellos puedan entender, Señor Jesús, que no hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro camino del cual ya usted ha colocado para eterno, el cual es su palabra. Solamente, Señor Jesús, usted pide que el reconocimiento del ser humano, que reconozcan que la falla, la maldad, no lo puede quitar el hombre, sino la sangre de Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer transformar el alma del hombre a un hombre santo. Oh Dios de la gloria. El pecado está allí a la mano. El pecado
está a la puerta, pero aquí está el Espíritu Santo diciéndote, arrepiéntete. El Espíritu Santo te dice, allégate a mí y yo me allegaré a ti. Yo te oiré tus clamores, yo te libraré y tú me honrarás. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sea usted, Padre eterno, con cada una de las vidas, Señor Jesús, que están allí, Señor Jesús, oyendo, Señor Jesús, quieren también obedecer a tu palabra, Señor. Trabaja con ellos en sus corazones. Lidia, Padre eterno. Oh, redargúyele, Padre eterno, con tu palabra, Padre eterno, para que ellos puedan buscar de tu rostro, Señor, y usted ser hallado de ellos. Oh, Dios de la gloria, ten misericordia, Señor, de aquellas vidas que, Señor, quizás estén enfermas, Señor, quizás están en los hospitales, quizás están en ambulatorios, quizás estén allí en sus casas, Señor, padeciendo con una enfermedad, Padre Santo, pero no hay enfermedad, Señor, que se pare delante de tu presencia, Señor Jesús. Oh, tu palabra, Señor, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por siempre, Señor. Tu poder, Señor, no has disminuido, tu poder sigue estando allí presente, Señor, para aquellos que te invocan de veras, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que aquellas vidas, Señor, que están clamando, que han oído, Señor, este mensaje, que ellos agarren, Señor, esa palabra por fe y puedan tocar tu mano, Padre Santo, sanadora, Padre eterno. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, que toda enfermedad sea llevada, Señor, al mismo infierno de donde salió, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, y la vida, Señor, recobre sanidad, Señor. Oh, sea restaurada, Señor, su cuerpo nuevamente, y sea usted recibiendo la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice, Señor, aquellas vidas, Señor, que no tienen provisiones, Señor Jesús. Guárdalas, Señor Jesús, en tu amor, Padre eterno. Dale conforme a tus riquezas en gloria, porque te lo pido en el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos llegado entonces al final, amados hermanos y amigos que me escuchan. Entonces será hacer la invitación nuevamente para mañana que esté aquí otro de mis amados hermanos llevando su palabra. Así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.